Bueno, vamos a proceder a cargar esta batería mediante módulos solares fotovoltaicos. Vamos a utilizar 3 módulos de 40 vatios y los vamos a conectar en paralelo. La finalidad de hacer esta práctica es ver el comportamiento de los módulos conectados en paralelo y en la carga de la batería. Veremos cómo cuando se va cargando la batería, la intensidad de carga se va reduciendo. Vamos a ver el estado de la batería para verificar si la tenemos muy descargada. Vemos que la tensión de batería es 12 voltios. En principio la batería podría trabajar, aunque no está en estado de carga óptimo. Lo primero que vamos a verificar es dónde tenemos el sur, para ubicarnos los módulos solares. Para mirar la orientación de los puntos cardenales nos tenemos que ayudar de la brújula y lo que hacemos es situarnos, buscar el norte, ¿vale? Si recordamos un poquito la teoría, sabemos que el norte lo encontramos en el sentido opuesto del sur. Vemos que ya tenemos el norte ubicado, quiere decir que el sur lo tenemos orientado justo enfrente, ¿vale? Podemos considerar como la orientación óptima para los módulos la línea que nos hace el bordillo, ¿vale? Podemos verificar que la desviación que tenemos es mínima. Por lo tanto, vamos a aprovechar la línea que nos ofrece el mismo bordillo. Nos colocamos los módulos. Ahora lo que estaríamos haciendo es ubicar los módulos al sur. Una vez situados los módulos al sur, nos faltaría determinar la inclinación. Vamos a suponer que esta instalación la vamos a usar más en verano y por lo tanto tenemos que hacer una inclinación de 30 grados. Para determinar la inclinación nos vamos a ayudar de este equipo. Lo que se trata es de que las líneas se nos queden paralelas y nos marcará el 0 justo aquí, coincidirá con el ángulo de inclinación que tenemos el módulo. Vemos aquí que ya tenemos el 0 y las líneas paralelas, por lo tanto quiere decir que ya tenemos los módulos colocados a 30 grados. Lo repetimos para los otros 2 módulos que hemos preparado. Y nos dejamos los módulos preparados a 30 grados. Recuerdo que hemos cogido esta inclinación ya que hemos dicho que esta instalación la íbamos a utilizar más bien en verano y por lo tanto la inclinación óptima sería 30 grados. Ahora lo que vamos a hacer es medir la irradiación. Estos módulos, como podréis ver la diferencia de este módulo a estos de aquí, vemos que tenemos una célula calibrada. La célula calibrada nos va a permitir medir la irradiación, por lo tanto posteriormente podremos conocer y veremos la ganancia conforme vaya avanzando el día. Los módulos que vamos a utilizar son de 40 vatios, ¿vale? La intensidad que nos van a dar es de 2 amperios aproximadamente y habéis verificado que estos módulos son monocristalinos. La diferencia de un monocristalino con un policristalino solo se diferencia por la célula y por la homogeneidad que tiene la célula. Vemos que toda la célula tiene una forma uniforme, mediante que la policristalina veríamos varios cristales dentro de la propia célula. Bueno, ya hemos conectado el sensor y ahora vamos a medir la irradiación. Estamos ante un día despejado y posiblemente tengamos una irradiación entre valores de 700 y 800 vatios metros cuadrados. Recordamos que la irradiación estándar que tenemos en atmósfera serían 1000 vatios metro cuadrado, ¿vale?
Vemos que la irradiación en estos momentos son de 400 vatios metro cuadrado, y veremos cómo conforme vaya avanzando el día se irá subiendo y se acercando a 1000 vatios. Bueno, hemos comentado que las células, los módulos los íbamos a conectar entre sí en paralelo, que es lo siguiente que vamos a realizar. Os recuerdo que para hacer la conexión en paralelo lo que tenemos que hacer es unir todos los positivos y todos los negativos entre sí, de tal manera que el positivo del primer módulo lo conectamos, negativo del primer módulo lo conectamos con el del siguiente, y ya tendríamos el módulo conectado en paralelo los negativos. Vamos a hacer lo mismo con el positivo. Y en este momento acabamos de conectar los módulos en paralelo. Os recuerdo que normalmente el negro se utiliza para el negativo y el rojo se utiliza para los conductores positivos. Ahora lo que vamos a hacer es llevarnos la conexión al regulador de carga, para que el propio regulador nos controle la potencia que nos ofrece el módulo. Lo vamos a pasar por un amperímetro con la finalidad de ver la intensidad de carga en cada momento. Para medir la tensión siempre ponemos el voltímetro o el tester en paralelo. Para medir la intensidad, el amperímetro lo tenemos que poner en serie, de tal manera que el positivo lo unimos al positivo y la salida del amperímetro lo pondríamos al positivo del voltímetro. Vamos a poner el amperímetro en serie, como he mencionado anteriormente, para conocer la intensidad de carga, pero también vamos a controlar la tensión. En este momento estamos viendo la tensión de circuito abierto de los tres módulos en paralelo. Bueno, ya hemos realizado las conexiones, tenemos tensión en el cuadro, y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos el regulador. Os recuerdo, el regulador de carga, la finalidad que tiene es controlarnos el estado de batería cuando está cargada, ¿vale? Nos tendría que abrir el circuito en un momento que la batería esté cargada, y aproximadamente nos abrirá el circuito cuando tengamos la batería sobre valores próximos a 13,8-14 voltios. Y también nos debería de proteger la batería si pasáramos las cargas por el regulador de estado de batería descargada. Vamos a utilizar un regulador convencional. Podríamos encontrar este tipo de regulador en el mercado. Es un regulador Steca de 12-24 voltios, puede trabajar a las dos tensiones y con una intensidad de 15 amperios. Hemos mencionado que la intensidad de los módulos que disponemos es de 2 amperios, por lo tanto os recuerdo que en paralelo la intensidad se suma, y la intensidad máxima que vamos a alcanzar aproximadamente estará entre 6 amperios. Por lo tanto el regulador estaría un poquito sobredimensionado. Aquí tenemos el negativo de los módulos con negativo de la entrada del regulador, y positivo de los módulos con el positivo de la entrada de panel del regulador. Ahora lo que vamos a hacer es conectar la batería. La batería la tenemos ya conectada al magneto térmico, que nos va a hacer de protección y de seccionador entre el regulador y la batería. Bueno, vamos a conectarnos la batería. Tenemos el borne positivo, que lo llevaríamos al positivo del regulador. Y ahora vamos a coger un cable negro para el negativo y lo llevaríamos al negativo del regulador.
Fijaros que no vamos a meter ninguna carga, por lo tanto la única intensidad que va a pasar por el regulador va a ser la intensidad de generación, quiere decir la intensidad que nos van a generar los módulos solares fotovoltaicos, que la vamos a además estar controlando con el amperímetro. Tenemos todas las conexiones ya realizadas y ya vamos a introducir el magnetotérmico. Cuando subamos el magnetotérmico vamos a ver cómo varía la intensidad, la tensión del panel, ¿vale? Quiere decir que va a pasar de circuito abierto a estar en tensión de carga, y además también vamos a ver cómo nos va a dar la información del estado de carga de batería el regulador, y además si recibe irradiación correctamente, este diodo LED se nos debería poner en posicionamiento verde. Primeramente veremos como también el regulador de carga nos va a hacer un testeo sobre la instalación. Vamos allá. Observamos cómo está regulando, estaba haciendo el testeo, vemos como evidentemente recibimos irradiación correctamente, y vemos que la batería aproximadamente la tenemos a un 75% de su estado de carga, y vemos como efectivamente la tensión ha pasado a estado de tensión máxima de carga y ha dejado de estar en circuito abierto. La intensidad que nos está ofreciendo los módulos aproximadamente es de 5 amperios, ¿vale? Conforme nos vaya avanzando, estamos en primeras horas de la mañana, conforme nos vaya avanzando el día y ganemos un poquito de irradiación, veremos como la intensidad puede alcanzar algún valor próximo a 6. También nos puede pasar el efecto que la batería se vaya cargando y por lo tanto el estado del amperímetro vaya descargándose de tal manera que cuando lleguemos a 0 querrá decir que la batería está cargada. Bueno, de momento lo vamos a dejar así, y dentro de una horita aproximadamente vendremos a tomar valores a ver qué estado tiene la batería y cómo vamos con la irradiación y la intensidad de carga. Ha pasado aproximadamente una hora y vamos a ver el estado de la carga de nuestra batería. Recordamos que la tensión de inicio era de 12 voltios y vamos a ver qué tal va, cómo ha evolucionado la carga. Vemos que la tensión es de 12,63 y como hemos dicho anteriormente, para que la batería esté cargada nos moveremos entre parámetros de 13,8 y 14 voltios. Vamos a hacer lecturas de la irradiación. Vemos cómo ha subido aproximadamente 100 vatios metro cuadrado. Esto es porque nos vamos acercando al mediodía solar y por lo tanto los módulos casi están ya perpendiculares al sol. Y vemos cómo la intensidad, conforme ha subido la irradiación, ha subido también la intensidad de los módulos. Bueno, después de 2 horas de estado de carga de nuestra batería, vamos a ver cómo se encuentra. Vamos a mirar la tensión en bornas de la batería y en este momento tenemos 13,85 voltios. Quiere decir que nuestra batería posiblemente esté cargada. Si nos fijamos en la lectura del amperímetro, nos da un valor de 6,5 amperios. Nos está marcando la intensidad de circuito abierto. Por lo tanto, en este momento nuestro regulador ha abierto ya y estamos trabajando a intensidad de circuito abierto y tensión de circuito abierto. Por lo tanto, nuestra batería estaría cargada y estaría en disposición de consumir cuando nuestra instalación lo deseara.